que dijo Yahvé. Y uno ahí, pues, los ojos hinchados. Conscientes de esto, vamos a ser mucho más efectivos en el momento de practicar la caridad y no... Segunda trampa. ¿Quién como Dios? ¿No van sintiendo como nostalgia de que ya vamos terminando? ¿Cierto? Un año juntos, muchachos. ¿Cómo nos han aguantado tanto? Lección 30. Muy bien. Lección 30. Sí, todavía no. Lección 30. Anoten. Y muerte, la lección se llama y muerte de cruz. Y muerte de cruz. Es la segunda parte de un texto de la carta a los Filipenses que dice que Jesús fue obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Vamos a hablar de la cruz de nuestro Señor Jesucristo. Y muerte de cruz. Tomado de Filipenses capítulo 2, versículo 8. Voy a leer el texto bíblico de San Juan sobre la muerte de Jesús en la cruz. Tomaron pues a Jesús y él, cargando con su cruz, salió hacia el lugar llamado Calvario, que en hebreo se llama Gólgota, y allí lo crucificaron y con él a otros dos, uno a cada lado, y Jesús en medio. Junto a la cruz de Jesús estaban su madre y la hermana de su madre, María de Cleofás y María Magdalena. Jesús, viendo a su madre y junto a ella al discípulo a quien amaba, dice a su madre: mujer, ahí tienes a tu hijo. Y luego dice el discípulo: ahí tienes a tu madre. Y desde aquella hora el discípulo la acogió en casa. Dieron a Jesús vinagre y cuando Jesús lo tomó dijo: todo está cumplido. E inclinando la cabeza entregó su espíritu. Palabra del Señor. ¿Quién como Dios? ¿Y después de Dios? Muy bien, vamos a hablar de la cruz de nuestro Señor Jesucristo. Porque, pues claro, muchas veces hemos hablado de la cruz, hemos escuchado sobre la cruz, hemos tenido Cristos crucificados en nuestras casas, hemos escuchado que de repente se acerca un hermano evangélico y nos dice: ¿usted por qué tiene un crucifijo? ¿No ve que con el crucifijo usted está diciendo que Cristo es un derrotado? Otros que te dicen: te vendo la cruz de Caravaca y esta cruz de Caravaca tiene poder para no sé qué, y te vendo la cruz de las 7 orejas. Entonces, bueno, por Dios, hay una cantidad de información sobre la cruz. Y después una señora que tiene un esposo que la golpea, pues entonces le dicen: mi hija, usted tiene que cargar con su cruz, ¿qué le vamos a hacer? Así es la vida. A otro lo tumban y le dicen: tú tienes que cargar con tu cruz. Y después Jesús también dice: el que quiera venir en pos de mí, que se niegue a sí mismo, cargue su cruz y me siga. Ok, ¿qué es eso entonces de la cruz? ¿Qué significó en primer lugar la cruz para Jesús? Pero luego, ¿qué significa para nosotros cargar la cruz? Aunque ya el tema de cargar la cruz, del sufrimiento, ya lo hemos visto algo, acá vamos a retomar un poco. Bien, empecemos con esto. ¿Por qué la cruz de Jesucristo? ¿Por qué el Hijo de Dios tuvo que terminar en una cruz de una manera tan brutal, desangrado completamente, siendo que Él era Dios? Hace 8 días les expliqué que una falta no se mide en proporción a la duración de la falta, sino en proporción a la persona que se ofende. ¿Se acuerdan? Así pues, yo mato a una persona, Dios no lo quiera, me demoro 1 segundo, 20 milésimas de segundo estripando un gatillo y luego la persona muere. Ah, bueno, entonces si su falta fue 20 segundos, su castigo será 20 segundos. No, puedo obtener cadena perpetua aunque la falta que yo haya cometido haya durado 20 segundos. De manera que una falta temporal puede tener una consecuencia
eterna. Por esa razón existe el infierno. Hay personas que dicen, el infierno no puede existir, porque ¿cómo es que una falta que se hace del tiempo, cómo es que una falta temporal puede terminar trayendo consecuencias eternas? Así es la justicia. De nuevo, golpeo a una persona y me demoro 1 minuto golpeándola y me meten a la cárcel 1 mes. No hay proporcionalidad necesaria entre la duración de la falta y el castigo que se inflige. Se inflige un castigo en proporción a la persona que se lastima. Por eso el infierno es eterno, porque a quien lastimamos, a quien ofendemos es a Dios, que es infinito. Entonces, ¿quién podía redimir una falta de carácter infinito? Solo un ser infinito, y el único ser infinito que existe es Dios mismo. O sea que solo Dios podía reparar la falta que se hizo contra él. Les voy a decir un ejemplo, siempre limitado, pero como para que nos hagamos una idea. El ejemplo es limitado, pero para que nos hagamos una idea de qué significó la redención. Supónganse que mi mejor amigo mata a mi esposa. Dios no lo quiera. Dios no lo quiera. Y viene la policía, agarran a mi mejor amigo, viene la policía, se lo van a llevar a la cárcel. Y yo digo, no se lo lleven a la cárcel. Si alguien tiene que pagar por ese pecado, pagaré yo. Llévenme a mí a la cárcel. ¿Qué tal eso? Me ofende a mí y luego yo mismo me entrego en reparación del daño que él hizo. Eso solo cabe en la mente de Dios. Tal acto de bondad solo cabe en la mente de Dios. ¿Qué hicimos nosotros? Ofendimos a Dios y el castigo que merecíamos, Él dice, ok, inflíngame el castigo a mí. Yo pago por lo que me hicieron. O sea, la estricta justicia exige que alguien pague por lo que se ha hecho. La justicia lo exige. La justicia misma, el orden de la creación exige que haya una justicia. ¿Qué es la justicia? La retribución de lo que cada cual hace, sea una retribución para bien o para mal. La justicia es la virtud que inclina el alma a dar a cada cual lo que merece. Y al final habrá justicia. Por eso al final uno ve gente acá sufriendo, uno ve gente acá llorando, uno ve gente acá mal. Hombre, pero esta persona, ¿por qué le va tan mal? Acá no hay justicia. Tienen toda la razón. En el mundo todavía no hay una justicia plena, pero esta persona que sufrió como un santo tendrá una recompensa eterna. Y esta persona que fue perverso y acá disfrutó de su vida tendrá un castigo eterno. ¿Quién como Dios? Todo será en justicia. Entonces el pecado, la falta que cometimos contra Dios debía repararse, y Él mismo escoge reparar esa falta. Él mismo. En vez de decir, olvidemos la justicia, no hay justicia, dice que haya justicia pero sobre mí. Él escoge voluntariamente hacerlo. He ahí el misterio de la cruz, que es una cosa absolutamente sublime, absolutamente misteriosa, que no nos cabe en la cabeza, pero así fue. Él da la vida por nosotros. Y por eso dice el apóstol San Pablo, escuchen esta belleza que dice el apóstol San Pablo. Dice, así Dios, a quien no conoció pecado, le hizo pecado por nosotros, para que viniésemos a hacer justicia de Dios en él. Palabra de Dios, segunda de Corintios 5:21. Es decir, a Cristo que no conoció pecado, Dios no es que se haya hecho pecador, sino que se hizo pecado. Es decir, como que de alguna manera sobre Él se viste de nuestro pecado. Al que no conoció pecado, Dios lo hizo pecado por nosotros, o sea, lo cargó con todos nuestros pecados. He ahí el misterio. Dice el Catecismo de la Iglesia Católica: Jesús no conoció la reprobación como si Él hubiese pecado, porque sabemos que Él no pecó, pero en el amor redentor que le unía siempre al Padre, nos asumió desde el alejamiento con relación a Dios por nuestro pecado, hasta el punto de poder decir en nuestro nombre en la cruz: Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Al haberle hecho así solidario con nosotros, pecadores, Dios no perdonó ni a su propio Hijo, antes bien lo entregó por todos nosotros, para que fuéramos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo. Catecismo de la Iglesia Católica, pongan Catecismo numeral 603.
Noten que en estas últimas lecciones hemos remitido mucho, pues todas nuestras lecciones al catecismo, porque esto es lo que nosotros deberíamos saber. Una persona de confirmación, esto es lo que debimos aprender en la primera comunión, en el bautismo, pues los que se bautizan ya grandes, en la confirmación, etcétera. Pero desgraciadamente vemos que las catequesis que hemos recibido han sido raquíticas en ocasiones, han sido bastante regulares. Por eso esta consagración viene a apoyar precisamente eso, para que nosotros entendamos. Podemos decir con Santo Tomás de Aquino que hay, anoten esto, 6 efectos de la pasión. Anoten, 6 efectos de la pasión. Como 6 consecuencias que trajo la pasión de nuestro Señor Jesucristo. 6 efectos de la pasión de nuestro Señor Jesucristo. No fue ayer, yo creo que fue ayer. Ayer, sí. Te voy a decir, hoy es día de... No tengo acá el santo. Ayer fue el día de Santo Tomás de Aquino. Antier. Ayer, ¿cierto? Muy bien. Primer efecto de la pasión. Nos libró del pecado. Claro, éramos esclavos del pecado. Y ese pecado no se podía limpiar sino por lo que les acabo de decir. Gracias a Cristo se pudo limpiar. Anoten esta cita bíblica, Apocalipsis 1:5. Dice, nos amó y nos limpió de los pecados con su sangre. Apocalipsis 1:5. Segundo efecto de la pasión. Nos libró del poder del diablo. Nos libró del poder del diablo. Antes, podríamos decir que si ahora hay gente posesa por el demonio, antes de la muerte de Cristo, de alguna manera todo el mundo estaba poseso por el demonio, de alguna manera, no a la manera de los actuales posesos, pero de alguna manera el demonio tenía posesión de la humanidad entera. ¿Por qué? Porque toda la humanidad estaba sentenciada a la muerte. El demonio de alguna manera los tenía como propios, los poseía. Y dice, anoten esta cita, Juan capítulo 12, del 31 al 32, dice la Biblia, Jesús le dice a sus discípulos, ahora es el juicio de este mundo, ahora el príncipe de este mundo será arrojado, y yo, si fuese levantado, todo lo atraeré hacia mí. Palabra del Señor. El demonio ahora está atado. Wilson, ¿pero por qué sigue molestando? San Agustín decía que el demonio es como un perro amarrado, muerde a quienes se le acercan a él. Antes andaba campante por todas partes, ahora está amarrado. ¿A quién muerde? Al que se le acerca a él. ¿Quién como Dios? Tercero, la redención de Cristo nos libra de la pena del pecado. Es decir, de la consecuencia. ¿Se acuerdan que decíamos que el pecado tiene culpa y pena? Eso lo explicamos muchas veces. La pena del pecado es el infierno. Entonces no solo nos libró del pecado, de la mancha, sino que nos libró de la cicatriz que nos dejó esa mancha. Nos libró del infierno, que era la consecuencia natural de haber pecado. Por eso dice Isaías capítulo 53, Él fue ciertamente quien tomó sobre sí nuestras enfermedades y cargó con nuestros dolores, con el fin de librarnos de esa pena. Significa que por lo que habíamos hecho, tanto por el pecado de Adán y Eva como por los pecados de cada uno de nosotros, debíamos pagar y pagar sufriendo, pues Él prefirió sufrir Él para que no sufriéramos nosotros. Este hombre que mató a la esposa
que debía sufrir el castigo merecido, pues no sufre, sino que prefiero sufrir yo, aunque a mí me hizo daño. Cuarto, nos reconcilia con Dios. Romanos 5:10. Fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo. Fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo. Dice Santo Tomás de Aquino que así como una persona se reconcilia con otro dando un regalo, pues la muerte de Cristo en la cruz fue como el regalo que se dio en propiciación al Padre para la reconciliación con nosotros. Lo único extraño, como paradójico, es que el mismo Dios nos dio a nosotros a su Hijo para que nosotros se lo tornáramos a Él y se lo devolvimos nosotros crucificado. Dios nos entrega a su Hijo un bebé tiernísimo en manos de María y nosotros se lo devolvimos, dice el profeta Isaías, como un gusano triturado por nuestro pecado. ¿Quién como Dios? Quinto, nos abrió las puertas del cielo. Hebreos 10:19. Hebreos 10:19. En virtud de la sangre de Cristo tenemos firme confianza de entrar en el santuario que Él nos abrió. Palabra de Dios. Muy buena pregunta, te la voy a responder. ¿Qué dice el credo? ¿Jesús desciende? No, no dice que Él desciende al infierno. Dice que desciende a los infiernos, que es distinto. Muy bien, entonces te voy a responder puntualmente. Desde que muere Adán y Eva, desde que Adán y Eva pecan, las puertas del cielo y las del infierno también se cierran ambas. Y a partir del pecado de Adán y Eva, todos los que morían se iban al seno de Abraham, lo que se conocía en el Antiguo Testamento como el Sheol, el Hades, o a veces también los llamaban los infiernos, distinto a el infierno. Los infiernos como los estados inferiores. Bien, cuando Jesús muere, dice el apóstol San Pedro en la segunda carta, que Jesús va a predicar a los muertos y va a anunciar el evangelio a aquellos justos que vinieron antes que Él, dice el apóstol San Pedro. ¿Qué significa? Que nuestro Señor, una vez muere, uno dice, bueno, pero muy injusto que Cristo solamente redima a partir de Él para adelante. Bueno, entonces los justos del Antiguo Testamento, ¿qué? Y el rey David, que no fue tan justo, pero bueno. Salomón, que tampoco fue tan justo, pero bueno. A ver, justos del Antiguo Testamento. Moisés, sí, Abraham, Job. ¿Alguien ha leído el libro de Job? Pues hombre, es que el justo, el paciente Job. Yo cuando leí el libro de Job, paciente, esa braviada que le pega a Dios. Oye, lea el libro de Job y verás. Ay, la paciencia de Job. No, paciencia, señores, pero le revira. Le dice, ¿por qué me creaste? Mejor me hubieras abortado. Intentó huir de... No, bueno, pero al final pues sí es paciente porque a la larga logró esperar, ¿no? O sea, Dios le recompensa, pero bravió también a Dios. O sea, no vayan a creer que todo ahora dijo, oh Señor, gracias. Tú me lo dices, tú me lo quitaste, fue al principio. Pero ya después estaba... Ave María, pues. Como cuando la esposa... Bueno, esto no me ha pasado a mí, pero una esposa recién casada, porque yo lavo mis interiores.
Pero una esposa recién casada, eso cuenta el padre Juan Jaime muy chistoso, que llega muy contenta la esposa la primera semana, coge los interiores del esposo y la caquita de mi esposo. Claro, la primera semana feliz, a la segunda semana la caquita de, todavía canta, ¿no? La tercera semana ya no canta, ya es la caca de mi esposo. A la quinta semana es la caca de eso. A las 10 semanas es, no, pero este tipo tiene diarrea, pues, hombre. Así fue Job, o sea, Job al principio, tú me lo diste, tú me lo quitaste, pero al final, Dios mío, pero más vale que estuviera muerto, pero ¿por qué me hace? Pues, o sea, le revira. A la larga, pues, nunca perdió la fe, eso fue lo importante, ¿no? O sea, ahí se mantuvo con Dios. Pero sí, los profetas fueron justos, incluso el mismo David se arrepintió. El mismo Abraham, todos a la larga terminan ellos haciendo la voluntad de Dios. Entonces Jesús va a predicar también a ellos y va a los infiernos, que dice el Catecismo de la Iglesia Católica, es distinto a el infierno, porque el infierno es eterno. En cambio, los infiernos era el seno de Abraham. Y allí, a partir de su muerte, unos van para el infierno y otros se salvan. Los que se salvan van tanto para el purgatorio como para el cielo directamente algunos. ¿Me hago entender? Esos son los infiernos. El catecismo dice además que cuando en el credo decimos descendió a los infiernos, está manifestando que efectivamente Jesús murió, porque hubo una herejía al principio que decía que Jesús murió aparentemente. Los gnósticos decían que Cristo no tenía cuerpo, sino que tenía un aparente cuerpo, especialmente una herejía gnóstica que se llamaba el docetismo. Entonces los docetas decían, Cristo tenía un cuerpo aparente, por consiguiente no murió, sino que murió aparentemente. Entonces la iglesia primitiva, para manifestar que sí murió, dice, murió, fue sepultado, descendió a los infiernos, o sea, al estado de los muertos. Eso es lo que significa. Pero Cristo no descendió a el infierno por una razón, porque si Cristo descendiera a el infierno se convertiría en el cielo, porque Él es el cielo mismo. ¿Quién como Dios? Entonces, lo que está diciendo ahí es que su muerte nos abre las puertas del cielo. Gracias a que Cristo muere en la cruz, podemos entrar al cielo. A mí eso me emociona mucho, porque una cosa es tanto más valiosa cuanto más se pague por ella. Es decir, una cosa, a ver, por ejemplo, levante la mano quién es experto aquí en diamantes. En diamantes. ¿Quién sabe distinguir entre un zircón y un diamante? ¿Un qué? Ok, pero usted llega a una tienda y encuentra que hay una piedra que vale 15,000 pesos y una piedra de ese mismo tamaño al lado que vale 7 millones de pesos. Las ves iguales. ¿Cuál es tu conclusión inmediata? ¿Tú qué piensas? Que una piedra debe ser zircón, la barata, y la otra debe ser diamante. Yo, ¿cómo me entero cuál es la más fina? Yo no sé, en realidad, pues yo no la sé distinguir, yo no tengo un ojo clínico como para saber, pero yo sé que la más cara es la más fina. Punto. ¿Cuánto precio? ¿Cuánto vale? ¿Cuánto estoy dispuesto a dar? Tanto cuanto valga. Lo que me determina en el fondo lo preciosa que es la joya es el precio que estoy dispuesto a pagar por ella. ¿Por qué les digo esto? Porque nosotros no sabemos cómo es el cielo, no tenemos idea. Pero lo que me deja claro la magnitud del cielo es el precio que estuvo dispuesto a pagar Jesús para que nosotros lo tuviéramos. ¿Me hago entender? Imagínense ustedes qué será el cielo, que el Señor estuvo dispuesto a morir Él mismo con tal de que nosotros lo tuviéramos, con tal de dárnoslo. He ahí la dimensión de lo que será el cielo.
Yo no sé cómo será, pero si Cristo fue capaz de morir en la cruz de esa manera tan sangrienta, tan cruel, significa que el cielo será algo que yo no me puedo imaginar, pero debe ser extraordinario. Ahora pintan el cielo, pues, ahí un angelito en una nube, tocando un arpa como eternamente. Entonces la gente dice: ¿te quieres ir al cielo? Toda la eternidad. Y en cambio te dicen: ¿te quieres ir al infierno? ¿Qué es el pecado? El reggaetón, mujeres, ya. Entonces todo el mundo dice: hombre, el infierno, Ave María, reggaetoncito, traguito, mujercitas. Pero vete para el cielo. O te quieres ir para el infierno. Papi, papi, papi chulo, papi, papi. ¿Te gusta la gasolina? Soy un poquito desactualizado, ¿no? Eso ya no se escucha. Esa era la de mi época. Entonces dije: no, hombre, por Dios, conviértase para irse al cielo. Si no te conviertes, te espera el infierno. ¡Infierno! Esto lo editan, por favor, no. No quiero parecer ridículo. ¡Ana! Es una visión equivocada, completamente. Para nada será así. Será todo lo contrario. Quien utilizó sus sentidos aquí para pecar, padecerá en sus sentidos eternamente. Quien mortificó sus sentidos aquí para no pecar, disfrutará en sus sentidos eternamente en el cielo. Quien utilizó sus sentidos para pecar, padecerá en esos mismos sentidos en el infierno eternamente, si es que no se arrepiente. Pero quien los utilizó mortificándolos para no pecar, será premiado en esos mismos sentidos en el cielo eternamente. ¿Quién como Dios? ¿Saben cómo les explicaba el cielo? Ya les hablé un poco del cielo, ¿se acuerdan de la charla? Pero Madre Laura les explicaba el cielo a los indígenas, diciéndoles, como los indígenas pues les gustaba mucho la carnita, decía: el cielo es como que tú tienes un banquete con punta de anca, solomo, con pollo, con cañón de cerdo, Entonces los indígenas decían: yo quiero ir allá. Y acá algunos también, ¿no? Pues todos los hombres: cielo, el cielo, quiero ir allá. Yo no sé qué es lo que tú te sueñas, pero no hay placer en la tierra que pueda compararse siquiera un instante con el gozo eterno del cielo, y Cristo en la cruz nos mereció el cielo. ¿Quién como Dios? ¿Y después de Dios? ¿Para dónde vamos? Muy bien. ¿Qué sigue? Sexto. Dice así. Sexta consecuencia: exaltación de Cristo. La carta de San Pablo, la maravillosa carta de San Pablo a los filipenses en el capítulo 2, versículo 8 dice: Cristo se rebajó a sí mismo haciéndose obediente hasta la muerte, y una muerte de cruz. Por eso Dios lo exaltó y le otorgó el nombre que está sobre todo nombre, para que al nombre de Jesús toda rodilla se doble en los cielos, en la tierra y en los abismos, y toda lengua proclame que Jesucristo es Señor, para gloria de Dios Padre. Palabra de Dios. ¿Quién como Dios? Por eso Cristo es Rey por derecho y por conquista. Nuestro Señor es Rey por derecho y por conquista.
Les voy a poner un ejemplo bien bobo, bien secular, pero para que me entiendan. Cuando uno ve los superhéroes que todavía en la primera época de Marvel Comics, por ejemplo, tenían un muy buen contenido moral, uno veía esos superhéroes y de verdad, por ejemplo, usted ve la historia de Spider-Man y la historia tiene un contenido moral bonito. Peter Parker, que es el Spider-Man, claro, siempre por alguna cosa uno de estos superhéroes pues recibe un poder especial y este muchacho va a un concurso y gana el concurso, le ofrecían, qué sé yo, $100,000 y cuando va a reclamar el concurso porque él fue capaz de vencer a un tipo, le dice, no, mira, te doy solo 100. Dice, pero ¿cómo sí? Si el anuncio decía $100,000, no importa, pero el anuncio decía que si lo vencías en 3 minutos y tú venciste en 2 minutos, lárgate, no me importa lo que pase. Entonces, en ese momento va saliendo Peter Parker y entra una persona donde ese señor y lo atraca al señor que le acaba de decir eso. Y él, pues teniendo ya los superpoderes, ¿no? Ve cómo el ladrón se va, lo puede detener y no lo detiene, simplemente lo deja ir. Entonces llega el otro y dice, pero ¿por qué no lo detuviste si eras capaz? Y él le dice, ¿a ti no te importa que yo no haya recibido los $100,000? A mí tampoco me importa que te hayan robado a ti. Sale y cuando baja, su tío le estaba esperando abajo, este ladrón había matado a su tío. Entonces él dice, claro, se le acerca a su tío Ben, y me contó mi sobrino, ¿no? Y entonces el tío agonizando le dice, Peter, a grandes poderes, grandes responsabilidades. Y entonces ya es que pues el tipo empieza a salvar el mundo y da su vida pues por la gente, en fin. Generalmente estas caricaturas, estos superhéroes tienen mucho contenido semejante al cristianismo. O sea, es como que copiaran muchos aspectos del cristianismo. Son unos superhéroes que se inmolan como para que la gente esté bien y terminan dando la vida. Y ahora la nueva película de Superman, por ejemplo, acaban de hacerle un comentario, páginas católicas haciendo un comentario de cómo es que este cómic trata de ser hasta una parodia de Jesús, pues como trata de manifestar como simbólicamente a Jesús, porque es un hombre que viene de otro mundo, enviado por su padre, a sus 33 años da la vida para que todo el mundo viva. Es sorprendente. Y digo los superhéroes de antes porque los de ahora nada que ver. O sea, por ejemplo, los de ahora, Matrix, Neo, el superhéroe pues Neo, nada que ver de contenido moral, nada que ver. Pero antes había un buen contenido. Entonces les pongo el ejemplo de Spider-Man por lo siguiente, porque en todas estas tramas siempre hay una muchacha que se enamora del superhéroe. Pero uno dice, pues obvio que se enamore del superhéroe, obvio pues. O sea, natural, pues cualquiera se enamoraría de un tipo pues de esos músculos. A mí siempre me ofende que ustedes se rían, niñas. Viéndolo, pues, evidentemente, pues se enamoraría cualquiera. Lo sorprendente es que estas chicas, o sea, Mary Jane, Luisa Lane, me cuentan mis sobrinos, se enamoran de la persona antes de saber que es el superhéroe. O sea, cuando se enteran que es el superhéroe se dan cuenta que se enamoraron tanto de la persona como del superhéroe. Y en el corazón del hombre hay como una alegría profunda de saber que se enamoró por encima de lo que fuera de la persona. Y les pongo este ejemplo así para manifestar cómo Cristo viene a dar la vida. Y todo el mundo diría, tenemos que amar a Dios. Obvio que tenemos que amar a Dios. Pues no es Dios. No, pero ya no vamos a amar a Dios solamente porque es Dios, porque es el superhéroe. Es que lo vamos a amar porque Él se vino hasta la tierra a mostrarnos su amor. Es decir, lo vamos a amar en carne y hueso, no solamente la figura enorme que tenemos de ese Dios, sino a Dios en carne y hueso. Y ese Dios en carne y hueso coincide
con ese Dios todopoderoso. Así como cuando esas muchachas se enamoran del superhéroe, pero se enamoran de él flaquito por ahí en la calle, repartiendo periódicos, no sé qué, sin saber qué es el superhéroe, y después se dan cuenta que es el superhéroe, ¡qué maravilla! Así, qué emoción saber que ese mismo hombre que murió por nosotros en la cruz para que fuéramos salvados, es Dios además. Por eso, Él se gana, aunque no necesita ganárselo, se gana el título de Señor, aunque ya lo era desde siempre. Muriendo en la cruz, Él se gana el título de Señor. Perdónenme en el ejemplo, pero yo trato siempre de hacer unos ejemplos muy comprensibles para sus hijos que se han visto Spider-Man. Y después de Dios, título: la predicación de la cruz. La predicación de la cruz. Seguimos acá en esta lección. En Semana Santa, las emisoras más evangélicas fundamentalistas siempre hacen fiesta y empiezan a decir: nosotros no celebramos ninguna semana donde se crucifica a Jesús, nosotros creemos que Jesucristo está vivo, no está muerto, amén. Y se burlan de los católicos porque nosotros estamos celebrando la Semana Santa, e insinúan que nosotros, al celebrar la Semana Santa, estamos proclamando a un Cristo crucificado. Una vez un evangélico me dijo eso: ustedes proclaman a Cristo crucificado y yo proclamo a Cristo resucitado. Y yo le dije: ¿sabes qué, hermanito? Tu problema no soy yo. Tienes toda la razón, yo proclamo un Cristo crucificado, pero tu problema no soy yo. Te voy a mostrar otro católico que tú quieres mucho. Yo no quiero a los católicos. Te aseguro que sí, quieres por lo menos a uno. Tú lo quieres mucho, lo lees frecuentemente. Y te voy a mostrar a ese católico que se llamaba Pablo de Tarso, que fue el primero que dijo que él proclamaba un Cristo crucificado. Anoten, 1 Corintios, capítulo 1, en el versículo 23. Dice San Pablo: nosotros predicamos a Cristo crucificado, escándalo para los judíos, locura para los gentiles, mas para los llamados, lo mismo judíos que griegos, un Cristo que es fuerza y sabiduría de Dios. Palabra de Dios. 1 Corintios 1:23. Entonces yo le dije: no pelees conmigo, ¿sabes qué? Pelea con San Pablo, ¿ok? Nada que ver. Pelea con este primer católico, con San Pablo. Y después le dije: pero ¿sabes qué, hermanito? Me preocupa mucho que tú no ames la cruz de Cristo. Yo soy enemigo de la cruz. Gálatas 6:14. Gálatas 6:14. Dice San Pablo también, otra vez, Pablo el católico: en cuanto a mí, Dios me libre de presumir si no es de la cruz de nuestro Señor Jesucristo, por el cual el mundo es para mí un crucificado y yo un crucificado para el mundo. Palabra de Dios. O sea que tú eres enemigo de aquello de lo que se gloría San Pablo. San Pablo se gloría de la cruz de Cristo y tú eres enemigo. Bueno, ¿sabes qué? Para que no peleemos más, Filipenses 3:18. ¿Y qué dice Filipenses 3:18? Dice así: porque muchos, según se los dije tantas veces y ahora se lo repito con lágrimas, viven como enemigos de la cruz de Cristo. Su final será la perdición. Palabra de Dios. Hermanito,
Yo le hago una pregunta. ¿Usted es amigo o enemigo de la cruz de Cristo? En ese momento, cuando le pregunté eso a mi amigo, pasó la bola de estambre, esa de las películas. El silencio fue sepulcral. ¿Quién como Dios? Pero te van a decir, oye, pero ¿cómo es que una persona mata a tu mamá y tú vas a rendirle homenaje a la pistola con la que mataron a tu mamá? Te van a decir eso. Entonces tú le vas a decir, a ver, mijito, el ejemplo no es así. Porque si alguien mata a mi mamá, la muerte de mi mamá no es mi redención. En cambio, la muerte de Cristo sí fue la redención. Segundo, si alguien mata a mi mamá no dio la vida. En cambio, Cristo no me están quitando la vida, yo le estoy dando voluntariamente. Tercero, cuando Cristo está en la cruz, a mi mamá, si la llegaran a matar, Dios no lo quiera, está perdiendo su vida. Pero Cristo en la cruz la está dando siendo un vencedor, triunfador. ¿Sabes qué dice encima de la cruz de Cristo? INRI. INRI no es una abreviatura de Henry. Si alguien dice, ay, ve, Henry Jesús, no, hombre. INRI es una inscripción latina que es las iniciales de Iesus Nazarenus Rex Judeorum. Jesús de Nazaret, rey de los judíos. ¿Qué significa? Que Él en la cruz es un rey. El buen ladrón lo supo distinguir. En la cruz le dijo, acuérdate de mí cuando estés en tu reino. Sabía que era un rey y un rey está sentado en su trono, o sea que la cruz es un trono. Para que me entiendan lo de la cruz, si alguien desprecia la cruz, debería también despreciar las heridas de Cristo. Porque lo terrible no es la cruz, lo terrible es lo que le hicieron en la cruz. Entonces, ¿por qué Cristo resucita con sus heridas? ¿Por qué Cristo cuando resucita le dice a Tomás, mete tu mano en mi costado, mete tu dedo en mis llagas? Entonces, si Cristo debe despreciar sus heridas, Él mismo debió haber resucitado sin ellas. Un tipo empezó una conferencia una vez. Un tipo tenía un cachaco, pues, un terno, un vestido, un saco. Y él dice, quiero contarles una experiencia que me pasó cuando era niño. Y dice él, estábamos en la playa, mi familia, tenía yo 8 años, y yo estaba nadando en el mar. Y vino un tiburón y me ha mordido un tiburón. Y me ha empezado a arrastrar el tiburón. Y todo el mundo dijo, ¿y sobreviviste? Y sobreviví, pues claro, estoy acá pues dando la charla. Sobreviví. Muéstranos la herida del tiburón. Dijo, no, les quiero mostrar una herida, una cicatriz todavía más importante para mí. Una cicatriz de la que me enorgullezco. Y se levantó las manos. Y las manos estaban llenas de aruñones. Y dijo él, estas cicatrices son signo del amor que me tiene mi mamá. Y dijeron, ¿por qué? Porque cuando el tiburón me cogió con sus fauces, con sus colmillos, mi mamá me cogió de mis manos y me enterró las uñas en las manos y me aló con tal fuerza que no me dejó arrastrar por el tiburón. Y si no fuera por estas heridas, hoy yo no estuviera vivo. Me enorgullezco de estas heridas, así como la cruz de Cristo es nuestro orgullo. Estas heridas de sus manos no fueron perdición, las heridas de sus manos fueron salvación, y por eso las podría mostrar con orgullo. Esa cruz no es perdición, esa cruz es salvación, y por eso la llevamos con orgullo. ¿Quién como Dios? Y después de Dios. ¿Queda claro entonces? Todo el mundo debería tener un Cristo. Todo el mundo debería tener un Cristo crucificado en su cuarto, en alguna parte importante de su pieza, de su casa. Yo en mi apartamento tengo en el altar, en la sala,
Tengo un Cristo preciosísimo que me regaló una parejita bellísima que estaban haciendo un curso conmigo. Nos regalaron un Cristo, créanme, es el Cristo más conmovedor que he visto en mi vida. Cristo bellísimo, ensangrentado, o sea, produce pasión, produce compasión, produce deseos de orar. Y ahí está, todos deberíamos tener un Cristo. Finalmente anoten, importancia de la meditación de la pasión. Predicamos a Cristo crucificado, pero además hay que meditar sobre la pasión de Cristo. Importancia de la meditación de la pasión. Muchachos, los santos se han hecho santos meditando la pasión. Anoten eso. Los santos se han hecho santos meditando la pasión. Si nosotros meditáramos habitualmente la pasión de Cristo, si es que fuera una costumbre nuestra estar leyendo sobre la pasión, estar viendo a Cristo crucificado, nosotros no pecaríamos, porque fueron nuestros pecados los que los llevaron a eso. Y cuando uno ve a Cristo crucificado y uno se da cuenta que es por mí, por el que está padeciendo todo eso, a uno no le quedan ganas de pecar. A uno le quedan ganas es de llorar. A uno no le quedan ganas sino de derramar lágrimas. Como un hijo que está perdiendo el año en el colegio, que no le importa, va a ver a su papá trabajar y se da cuenta que su papá tiene un trabajo terrible de recoger basuritas, lo humilla a todo el mundo. Él debería moverse a compasión. Él debería entender que eso está haciendo su papá para que él pueda estudiar. Nosotros deberíamos entender que Cristo murió en la cruz para que nosotros nos salváramos y que fueron nuestros pecados los que terminaron en último término de montarlo en la cruz. No fueron los judíos, no fueron los romanos, dice el catecismo, fuimos nosotros los que crucificamos al Señor con nuestro pecado. El meditar la pasión de Cristo nos debería mover para renunciar definitivamente al pecado mortal, pero no solo eso, anoten esto, Hebreos 6:6. Hebreos 6:6. La carta a los Hebreos, el autor de la carta a los Hebreos dice que cada que pecamos, crucificamos por nuestra propia cuenta a Jesús. O sea que no solamente le hemos montado en la cruz, sino que misteriosamente cada que nosotros pecamos es como si repitiéramos la crucifixión de Jesús. Cada que tú y yo pecamos es como si dijéramos: muérete, Jesús. ¿Te dolió? Pues que te siga doliendo. Estás crucificado, no me importa. Le matamos cada que pecamos. No solamente ya hace 2000 años, no, místicamente, misteriosamente, Él sigue sufriendo en su cuerpo místico que es la iglesia. Sigue sufriendo los ultrajes generados por nuestro pecado. Entonces lo primero que la pasión de Cristo hace en nuestra alma es movernos a no pecar más. Hay un pasaje muy conmovedor, cuenta un libro, los escritos se llamaban los anales de las comunidades. Los anales de las comunidades eran historias que pasaban en las comunidades. Entonces, en uno de los anales de los jesuitas
se narra que un joven le tenía mucha devoción a Nuestra Señora de los Dolores. Ustedes saben que los jesuitas han promovido mucho la devoción a Nuestra Señora de los Dolores. Y tenía una imagen de Nuestra Señora de los Dolores. Y entonces dicen que ese muchacho siempre se despedía de Nuestra Señora de los Dolores antes de irse. Y que una vez se iba a ir a pecar, pero habitualmente se fue donde la Virgen y le dijo: mamá, me voy. Y que escuchó una voz que salía desde la imagen y que le decía: miserable pecador, antes de ir a crucificar a mi hijo, ven y entiérrame 7 espadas de estas nuevamente en mi corazón. Miserable pecador, antes de ir a crucificar a mi hijo, ven y entiérrame. Porque ustedes han visto que la imagen de la dolorosa tiene una espada atravesando su corazón. Miserable pecador, antes de ir a crucificar a mi hijo, ven y entiérrame 7 veces esta espada en mi corazón. Y que eso lo movió a la contrición, lo movió al arrepentimiento, lo movió a cambiar de vida. Señores, si meditáramos más la pasión, pecaríamos menos. Si en vez de esa cochina televisión que tenemos en nuestro cuarto, con la que en las noches vemos estupideces y porquerías, tuviéramos un Cristo, pecaríamos menos. Si meditáramos más como los santos. San Ignacio de Loyola, frente a una cruz arrodillado, decía: Cristo murió por mí, ¿yo qué he hecho por él? Anoten eso: Cristo murió por mí, ¿yo qué he hecho por él? Él lo dio todo, dio su vida. ¿Y tú qué has hecho por él? ¿Y yo qué he hecho por él? Él se sacrificó, se inmoló. Ok, tú y yo, ¿qué hemos hecho por él? ¿Nos ha importado? La meditación de la pasión implica eso, es una reflexión. Señores, uno de los peores males de nuestra sociedad es nuestra irreflexión. Somos seres irreflexivos. No reflexionamos sobre los hechos. No meditamos, no pensamos, no oramos. Los santos de antes cogían un libro y leían algo y se quedaban reflexionando. Reflexionar es enfrentar lo que veo con mi vida. Nosotros leemos de corrido. No, hay que meditar, hay que reflexionar. Reflejo, viene de la misma raíz. Reflectare es rebotar, volver. ¿Qué hace una luz que se refleja? Una luz que se devuelve. El reflejo, la reflexión es precisamente eso. Es algo que yo estoy leyendo pero se devuelve hacia mí. Es algo que yo estoy leyendo pero no solamente pasa, está reflectándose, está devolviéndose, está exhortándome, está hablándome. Y cuando yo leo el Evangelio lo debo meditar. Eso es la lección divina. Se refleja en mí, nuevamente me cuestiona, de alguna manera me exhorta. El Evangelio está interpelándome, la cruz de Cristo está interpelándome permanentemente. Me está hablando desde allí con sus brazos abiertos. Me está hablando, me está gritando: no peques más. Me está gritando: mira lo que te amo. Por eso hay que reflexionar más en la pasión. Práctica: ver en clima de oración la película de la Pasión de Cristo de Mel Gibson. Ver en clima de oración la película de la Pasión de Cristo de Mel Gibson. ¿Quién como Dios?